estamos leyendo el libro de los Hechos, escrito por Lucas, un médico, dirigido a un hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Sí? A Teófilo, el excelentísimo Teófilo, probablemente un gentil, probablemente una persona que servía al Imperio Romano. Recuerden que excelentísimo solamente se le decía a un gobernante, a una persona que estaba bajo el servicio del Imperio Romano. Este hombre tenía que tener el entendimiento claro de lo que sucedió con la iglesia. A Teófilo se le entrega esta carta aproximadamente 3 décadas después de que ocurriese esto. Eso lo tenemos que tener en cuenta para la interpretación. 3 décadas después se le entrega esta carta a Teófilo, se le escribe esta carta con el fin de que él conozca los anales y el procedimiento, el desarrollo de la iglesia cristiana. Pasa lo mismo cuando llegamos a la interpretación. De hecho, vamos a ver un poco al respecto en el capítulo, en referente a Joel capítulo 2. Si no tomamos en cuenta que él está procediendo de un tiempo a fin de hacer referencia a un tiempo en el cual se dictó, a fin de que poderle dar a entender a Teófilo que en ese momento se cumplió esa profecía, nos vamos a desviar de la verdadera interpretación. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Lo fácil que podría ser para cada uno de nosotros si entendemos que el libro de los Hechos fue dirigido a una persona, en este caso Teófilo, aproximadamente 3 décadas después, narrando los acontecimientos en los anales después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que las profecías citadas en esos momentos eran un referente de lo que ya había acontecido. Y hoy vamos a ver eso, ¿está bien? Quiero proceder, vamos a tomar el sermón de Pedro el día de hoy, pero quiero proceder desde el inicio del capítulo 2 de una forma muy breve igual para poder resumir todo. Capítulo 2, versículo 1, la iglesia ya nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Nuestro Señor Jesucristo ya les había dado instrucción a los discípulos. Ellos ya entendían perfectamente lo que tenían que hacer. No había opciones para ellos. Había una ordenanza que ellos tenían que acatar, a dónde se tenían que dirigir y qué era lo que tenían que hacer. Y llega el versículo número 1, cuando llega el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una fiesta para los judíos. Son 50 días después de la Pascua, ¿sí? Estaban todos unánimes, todos juntos, unánimes. 120 hermanos estaban todos juntos, los 120 de los cuales habla el libro de Hechos y lo relata Lucas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, recayendo sobre cada uno de ellos. Y la Escritura dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra que usa para lenguas es glosa, que quiere decir idiomas. Glosa en el original griego koiné es idiomas. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, hace una pausa para explicar Lucas a Teófilo. Moraban entonces cuando sucedió esto, es decir, cuando sucede este providencial hecho, moraban, vivían, habitaban, se estaban hospedando, se alojaban en Jerusalén judíos. Escuchen esto, eran judíos, eran varones piadosos. Cuando está diciendo judíos, varones piadosos, está hablando de personas que conocían las Escrituras. Judíos que conocían las Escrituras.
de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué está diciendo de todas las naciones bajo el cielo? Recordemos la cautividad y recordemos que todos fueron esparcidos, lo que teológicamente se le llama la diáspora. Cuando nosotros escuchemos hablar acerca de la diáspora, son judíos piadosos que después del cautiverio se asentaron en diferentes regiones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Qué multitud? ¿Qué multitud? Los judíos piadosos que moraban en ese momento en Jerusalén. Porque cada uno, escuchen estas palabras, cada uno, les repito, esto es muy importante para la interpretación del profeta Joel. ¿Sí? Toda la semana estuve leyendo la profecía de Joel, leyéndola, leí unos comentarios, leí el comentario de Juan Calvino del profeta Joel. Pero tú lees la profecía de Joel a la luz de la interpretación del apóstol Pedro, no hay pierde. De hecho, está en los versículos 40, no hay pierde. ¿Sí? Pero vean esto. Y hecho este estruendo, es decir, lo que ocurre providencialmente, y hecho este estruendo se junta la multitud, los judíos piadosos que iban a la fiesta de Pentecostés a adorar al Señor. Estaban confusos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban confusos? Porque no entendían. ¿Por qué estaban confusos? Versículo 6. Porque no entendían lo que decían. Por eso estaban confusos. Estaban confusos porque cada una de esas personas les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que están hablando? Los galileos eran las personas más humildes, más pobres, más despreciadas del pueblo judío. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empiezan a decir las lenguas, glosa, idiomas no adquiridos. Glosa en el original griego koiné quiere decir idioma no adquirido naturalmente. Es decir, un idioma con el cual no naces. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cuéntenlos. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, porque habla de la residencia romana, tanto judíos como prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Esto también es importante para la interpretación del bautismo más adelante. Un prosélito era una persona, un gentil que se quería convertir al judaísmo. Entonces los judíos los hacían prosélitos. No, nuestro Señor Jesucristo los reprende por ello a los fariseos. Cuando les habla acerca de que son maestros, un judío que quería hacer a un gentil al judaísmo, le enseñaba las Santas Escrituras y después lo bautizaban. Era un prosélito. Un prospecto para ser judío. Tanto judíos como prosélitos, crescentes, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas, un idioma que cada una de estas personas conocía perfectamente. Ellos les oían hablar, ¿qué? Las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Ellos estaban proclamando las maravillas de Dios. De tal forma que aquellos se quedaban atónitos. Yo sé que a lo mejor a algunos les canso con esto que ya hemos mencionado,
Pero actualmente díganme cuántas personas conocen que dominen perfectamente 2, 3 idiomas. Muy difícil. Podrás hacer unas palabras, una conversación básica, pero dominar idiomas, estas personas hablaban las maravillas de Dios. No había aplicaciones. De tal forma que aquellas personas de las distintas regiones que aquí está haciendo referencia, se quedan maravillados. Si nosotros, hermano, al menos yo, escucho a un joven que domina el inglés, el francés y el alemán, bueno, qué inteligente persona, domina más de un idioma. Yo sí me maravillo. Imaginen, quiero que se transporten a ese momento, porque es un lugar, una situación real, providencial, algo que verdaderamente ocurrió. Prosigo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué está pasando esto? Aclaro este punto. El pueblo de Israel experimentó haber sido sacado de Egipto con maravillas y prodigios. El pueblo de Israel vio la mano de Dios en muchas circunstancias providenciales, pero nunca había pasado algo similar. Era novedoso esto para ellos. No era como aquel profeta mentiroso que se paraba y decía, así dice Jehová. Porque recordemos que también en el Antiguo Testamento nos hace referencia a todos esos muchos falsos profetas. Era algo nuevo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere? ¿Por qué está sucediendo esto? Prosigo. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están ebrios, pues. Versículo 14. Entonces Pedro, quien anteriormente ya se había puesto de pie, recordemos en la elección de Matías, ¿sí? Pedro ya toma un liderazgo brindado por Dios. ¿No le dice nuestro Señor Jesucristo, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, Pedro, ¿me amas? En el Evangelio según San Juan. ¿Y qué dice Pedro? Señor, tú lo sabes todo. ¿Y qué le dice a nuestro Señor Jesucristo? Apacienta mis ovejas. Dios lo puso como líder. Y cuando yo expliqué eso, recuerden que Dios es el que levanta a los líderes. En las iglesias no existe, no habrá, no hay. Una iglesia bíblica, no hay opinólogos. No es así, así no se maneja. Hay un líder con conocimiento, porque Dios se lo da. ¿Y cómo sabemos que es un líder de Dios? Porque lleva la dirección de la iglesia con las Sagradas Escrituras. Y otra vez Pedro se levanta. Pedro da la cara ante una situación. Ya no estaba nuestro Señor Jesucristo. Y esto pareciera sencillo. Leemos tantas veces estos textos y parece sencillo. Pero a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron. Y lo trataron como un criminal. Y estos hombres eran sus seguidores. O sea, fácilmente podían volver a haber sido apedrados, maltratados, llevados a juicio, crucificados. No era tan fácil. Si hoy en día, hermanos, vean la situación, intento transportarlos a ese momento para que entiendas el capítulo 2. ¿Sí? Si hoy en día, hermanos, tenemos ministros en un país donde el cristianismo no es perseguido, tenemos ministros que prefieren agradar a las personas. Si llega un hereje, no importa, es hermanito, Dios le... Hoy en día, predica la verdad, enseña el verdadero evangelio.
y verás cómo vas a ser aborrecido. Ahora imagínense en ese momento. Hacía 50 días que crucificaron al hijo del carpintero que decía ser el Hijo de Dios. Y se burlaron de él. Y todos vieron eso. Hoy en ese momento había más de 3,000 judíos. Judíos, de los cuales ordenaron la aprehensión de nuestro Señor. Judíos que gritaban, crucifíquenle. Se para enfrente de una multitud. Pedro, el imprudente, el temeroso, se para como líder y dice, entonces Pedro, poniéndose de pie, versículo 14, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto aconteció aproximadamente a las 9 de la mañana. Aquí empieza el desarrollo del contexto del sermón de Pedro. Es decir, aquí empieza de donde Pedro toma en el Antiguo Testamento para sustentar el acontecimiento y empezar a dar un sermón magistral. Dice, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Está citando el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 32, para los que quieren anotarlo y leerlo en casa. Ya leímos la profecía en otras ocasiones. Y empieza. En los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Ese momento. Yo sé que ya se los he enseñado, pero quiero que quede bien clavado en su corazón. ¿Cuáles son los postreros días para ustedes? Para mí los postreros días es el futuro. Para lo que está aquí, está diciendo, Joel dijo en los postreros días. ¿Joel para cuándo veía ese evento? Para el futuro. ¿Y cuándo se cumplió? En el momento de Pentecostés. Él dice, básicamente parafraseando, la profecía se está cumpliendo ahí. Él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y empieza a exponer la profecía de Joel y después la aplica. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No me voy a detener mucho en esta profecía porque ya la explicamos la sesión pasada, ¿sí? Recordemos que esto no es literal. Vayan a toda la profecía de Joel y vean cómo Joel usa analogías, usa figuras para dar a entender 3 temas. ¿Cuáles son los 3 temas que utiliza Joel? La ira de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo y la salvación por medio del Señor. Solamente usa 3 temas. Pero esos 3 temas los enseña a través de una multitud de figuras. Claro está que una persona que empiece a interpretar esto literalmente y dirá, no, es que en aquellos días se va a oscurecer el sol. No, está hablando de la ira de Dios.
Porque está claro en el versículo número 20 dice en la parte B, antes que venga ¿qué? El día del Señor grande y manifiesto. Está hablando el día del juicio. Versículo 21, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Habla del juicio de Dios, habla del derramamiento del Espíritu Santo y habla de la salvación del hombre mediante la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La profecía es simple, pero con una interpretación literal nos queremos confundir o queremos desvariar todo, como es el desafortunado encuentro, si algunos lo tuvieron, con el dispensacionalismo. Y anteriormente, esto lo quieren concordar con Daniel capítulo 7 y las 70 semanas y la 70ª semana, y con Apocalipsis a partir del capítulo 4, y empiezan a hacer una serie de desfiguros. No. El apóstol Pedro está aclarando lo que en ese momento estaba sucediendo en Pentecostés. Repito, el apóstol Pedro está aclarando lo que en ese momento estaba sucediendo. ¿Dónde? En Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra clave para decir esto? Porque ellos dicen, ¿qué es esto que está aconteciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Y empieza a explicar el apóstol Pedro. Sigo adelante. Para más referencia acerca de los días postreros, que yo creo que es lo difícil de interpretar, está Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 y Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Ya lo enseñamos en otras porciones, nada más para las personas que están regresando puedan tener esas anotaciones. Que, repito, es lo difícil de interpretar. Si ustedes ubican los días postreros, van a poder hacer la referencia. Si tú ubicas lo que Pedro está indicando como día postrero para el futuro, pues sí vas a tener que hacer un desajuste completo en todas las profecías del Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Pero no, si tú entiendes que los días postreros inician a partir de que nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, dicho por nuestro mismo apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Vayan a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 si no me creen, y a Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Los tiempos postreros, repito esto nada más para aclararlo, para ayudar y dar un poco de luz. Los tiempos postreros visto por los profetas se centraban en Jesucristo. Toda profecía está centrada en Jesucristo. Y los tiempos postreros para todos los profetas era en el momento que llegaría el Mesías. Porque ellos lo veían 700 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Los tiempos postreros era cuando nuestro Señor Jesucristo iba a llegar. Y eso implica tanto su venida, muerte, resurrección, como su segunda venida. Todo ese tiempo lo abarca. Prosigo. Cuando termina el versículo 20, el versículo 21 le da pie al apóstol Pedro. Chequen no tanto su hermenéutica, aunque sí hay que ocuparla, sino chequen su homilética del apóstol Pedro. Él termina la cita de Joel en el versículo 21, que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él ahí termina la cita. Si ustedes leen la profecía de Joel no termina ahí. La profecía de Joel todavía se extiende más.
Y da más referencia tanto al derramamiento del Espíritu Santo, a la ira de Dios y a la salvación por medio del Señor. Pero el apóstol Pedro termina su cita diciendo, y todo aquel que invocare al Señor será salvo. Imagínense el evento. Ahí lo concluye. Está frente a una audiencia que conocía la Escritura. No es como que los judíos, el apóstol Pedro les está citando, así como dijo el profeta Joel, y empieza a decir, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y no es como que termina la profecía y los judíos piadosos sacan el rollo. ¿Sí dice así? No, nos está engañando. A ver, abre la Biblia. A ver, vamos a checarlo. No, ellos se lo sabían de memoria. No es como yo, que tuvo que dar la vuelta y leerles, aunque ya se los leí la semana pasada y se los leí hace 2 semanas. No, ellos se lo sabían de memoria. Porque ellos desde niños eran enseñados con las Sagradas Escrituras. Ellos conocían perfectamente lo que decía el profeta Joel. Continúo. Versículo 21. Concluye la cita diciendo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El versículo número 21 empieza su sermón partiendo de la conclusión de su cita. No sé si me están siguiendo ahí. O sea, él no concluye hablando del sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Él no concluye hablando de vuestros hijos profetizarán. Para los que tienen alguna duda sobre profetizar, recordemos que todos los profetas del Antiguo Testamento le hablaban al pueblo para el arrepentimiento y para que siguieran las sendas del Señor. Ese era un verdadero profeta del Señor. Alguien que proclamaba las virtudes de Dios. ¿Tenemos profetas actualmente? Por supuesto. Los que proclaman la grandeza del Señor. ¿Sí? No los charlatanes que se levantan y dicen, Dios me reveló y Dios me dijo. No, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Ahora, quiero que chequen lo importante de la aplicación del apóstol Pedro. Concluye. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. De ahí parte su sermón. Empieza. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas. Ellos conocían de quién estaba hablando. No les estaba presentando a un personaje nuevo. No les estaba presentando a alguien desconocido. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, la teología del apóstol Pedro es más que profunda. O sea, te habla de la soberanía y sabiduría perfecta de Dios. O sea, en el determinado tiempo, en el tiempo exacto que tuvo que haber sucedido, sucedió. Con el conocimiento perfecto de cómo iban a suceder las cosas, sucedieron. Repito, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Escuchen. En esto tan breve, explica la conclusión del profeta Joel y da pie para hacer una cita nueva
y respaldar lo que él está hablando. Repito, él concluye la profecía de Joel diciendo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y después les presenta al Señor del cual habla esta profecía. Pero para hablar de la resurrección, no se queda únicamente con la profecía de Joel, que habla de la ira de Dios, del derramamiento del Espíritu Santo y de la salvación del Señor. Sino para darle más profundidad a su sermón, él empieza citando al profeta David en el Salmo 16, del versículo 8 al versículo 11. Y él dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ya que cita al profeta David en el Salmo 16, del versículo 8 al versículo 11, para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando ahí de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él ya habló con la profecía de Joel del acontecimiento del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, de la proclamación y la salvación en el nombre del Señor, de la ira de Dios. Ahora, para hablar acerca de la resurrección, cita el Salmo 16, versículo 8 al 11, pero explica posteriormente en el versículo 29 diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Chequen su hermenéutica. O sea, él explica, él desglosa. Él dice, y fue sepultado entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, conoce su sepultura. No hablaba del profeta David ese salmo. ¿Sí? Sigue. Pero siendo profeta, ¿de quién habla? De David. David era un profeta. ¿Por qué? Porque anunciaba las virtudes del Señor. Porque hablaba de la gloria de Dios. ¿Sí? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne, aquí está hablando del pacto davídico, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Aquí está hablando del pacto davídico. Está hablando del pacto que Dios hizo con David cuando hablamos de la teología del pacto. Estamos hablando del pacto que Dios hizo con David, que es el último pacto hasta llegar al nuevo pacto. Prosigo. En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, vuelve a la profecía, es decir, a quien está exponiendo, de quien quiere hablar, a quien quiere exaltar, es al Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ahí está el versículo 33, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, Él está diciendo, ahí se está cumpliendo la profecía de Joel. El apóstol Pedro está diciendo, ahí se está cumpliendo la profecía de Joel. Hablando de la exaltación de la gloria de Dios, versículo 33. ¿De qué habla? De la exaltación de la gloria de Dios, de la promesa del Espíritu Santo derramado entre vosotros.
Y después dice en el versículo 34, utilizando el Salmo 110, versículo 1, que es básico para estudiar la teología del pacto, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y estos textos los ocupan tantas personas actualmente para decir, Dios va a poner a mis enemigos ante mis pies. No, hermano, deja de ser egocéntrico, deja de ser soberbio. Habla de Cristo, de la gloria de Cristo. Lo está ocupando para hablar de Cristo. Habla de las profecías del Señor. Todo habla de la profecía del Señor. Se centra en Cristo. A fin de que ese grupo de judíos piadosos entendiesen lo que sucedió en la cruz del Calvario. A fin de que ese grupo de judíos piadosos entendiese lo que sucedió en el Pentecostés. Y te está hablando de la muerte del Señor, de la resurrección del Señor y del derramamiento del Espíritu Santo. Prosigo. Explica el apóstol Pedro, versículo 36. Síganme, por favor, para darle énfasis a esto de lo que venimos hablando, haciendo un hincapié en el versículo 33, donde dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros esto que vosotros veis y oís. Es decir, el versículo 33, si ustedes lo quieren subrayar o quieren hacer algo con ese versículo acentúa, deja las bases para la explicación del apóstol Pedro. Él dice, lo que ustedes vieron, aquí se está cumpliendo. Pero él ya lo explicó, él ya lo detalló, él ya lo redactó. Prosigo. Versículo 36. Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, los está acusando. Y decimos, sí, ellos fueron. No, hermanos, todos nosotros fuimos los que crucificaron al Señor. Todos nosotros somos culpables. Porque fue por nuestra culpa, por nuestros pecados, que Él fue a la cruz del Calvario. Es por ello que el apóstol Pedro no es que los acuse en un término romántico, cursi, y por tu culpa. No, está literalmente haciendo el énfasis de la culpabilidad de cada uno de ellos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Es decir, el versículo número 36 está hablando del señorío de Jesucristo y de Jesucristo como Mesías. Que alguno de ustedes me diría, pastor, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el Señor o Jesucristo siempre va a ser el Mesías de todo. O sea, siempre será el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesucristo no es el Señor de todos ustedes. No es el Señor de todos ustedes. ¿Sabían eso? Es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra. Pero eso no quiere decir que sea tu Señor. ¿No lo enseñó el mismo Señor Jesucristo? En aquel tiempo todos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No vendimos merengues afuera de la iglesia? ¿No hicimos esto? ¿No hicimos aquello? Y en aquel día les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. El Mesías es el Mesías.
Es el que apunta toda la profecía, toda la tipología, todo lo que habla el Antiguo Testamento habla de Él. Y eso es irrefutable. Pero no quiere decir que eso sea, que no quiere decir por eso que también sea tu Señor. Es Señor de aquellos que han creído en Él, de aquellos que se han arrepentido, que han depositado su confianza para vida eterna, que han creído en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que lo ven como su suficiente Salvador, que entienden que no hay salvación fuera de Él, que entienden su miseria y su necesidad de Él. Solamente Él es Señor de ellos. Y cuando es nuestro Señor como nuestro amo, nosotros nos sometemos absolutamente a Él. No nada más en lo que te conviene. No nada más en lo que te gusta. No nada más en lo que dijo alguien o no dijo alguien. Te sometes absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque es tu Señor. Mi Señor. El dueño de mi vida. El dueño de todo lo que soy. Y todo lo que Él dice, yo lo tengo que acatar como su esclavo que soy. Porque eso es ser un verdadero esclavo de Cristo. Cualquiera pone una página en internet, esclavos de Cristo, y ahí están compartiendo esclavos de Cristo. Verdaderamente eres un esclavo de Cristo. Verdaderamente vives lo que Dios ha demandado que vivamos. Continúo. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, es decir, cuando ellos escucharon que lo que vieron fue el derramamiento del Espíritu Santo, cuando ellos escucharon que lo que hablaba el profeta Joel, que lo que hablaba el profeta David en el Salmo 16, que lo que hablaba el profeta David en el Salmo 110 se refería al Cristo. Y no solo esto, porque más adelante vamos a ver en el versículo 40, dice que con muchas otras palabras les exhortaba diciendo ser salvos. Es decir, no fue nada más esto el sermón de Pedro. Él siguió persuadiéndoles a que se arrepintiesen. Siguió persuadiendo, le importaba la salvación de cada uno de ellos. El fin por el cual Jesucristo vino a esta tierra no es para que nosotros gocemos el domingo de venir a una banca y prendamos el aire acondicionado y qué bueno que tenemos un órgano y cantemos bonitos. No. El fin es la salvación de vuestras almas. Prosigo. Versículo 37. Al oír esto, el versículo 37 dice que se compungieron de corazón. ¿Saben qué quiere decir la palabra compungir? En el original griego es la palabra katauso. ¿Y saben qué quiere decir la palabra compungir? Quiere decir herir en lo vivo. Quiere decir agitar violentamente, como cuando alguien te agita violentamente. No sé si les ha tocado, ¿sí?, ver, no sé, una película, espero que nunca los hayan agitado así, ¿no? Pero cuando alguien te agita violentamente, también dice perforar hasta atravesar. ¿Saben qué quiere decir compungir? Quiere decir que cuando ellos oyeron eso, su corazón fue perforado y ellos fueron agitados de tal forma, con tal verdad, que dicen, ¿qué haremos? Yo sé perfectamente, queridos hermanos, que soy un pésimo predicador. Y no tengo la memoria de los grandes predicadores como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Bunyan, Juan Calvino. Y yo sé que mi retórica nada tiene que compararse con la retórica de Martin Lloyd-Jones. Y trato constantemente de predicarles el arrepentimiento en el nombre de Jesucristo,
para ver si son compungidos verdaderamente, son agitados con esta verdad. Te vas a ir al infierno, quisiera agarrarte, vas a ir al infierno, entiende. Y no pasa nada. Termina la predicación. Pues pastor, como que hoy se exaltó mucho. ¿Viste que se le desabrochó el botón? No podía abrochárselo, que ya está más panzón. Pero no quedó en su mente, en su corazón. Ellos, en el Pentecostés, los más de 3,000 varones, fueron agitados violentamente con estas verdades. Fueron atravesados con esta verdad. De tal forma que ellos dijeron, ¿qué debo de hacer? Yo predico el Evangelio. Solamente Dios sabe, Él es soberano. Pero la mayoría o personas que vienen ocasionalmente, que sabemos que Dios no ha obrado en su vida, no se han compungido de corazón. No han sido agitados violentamente por esta verdad. ¿Qué verdad? Que la ira de Dios está sobre nosotros y que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es el Señor, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta cuando estoy diciendo ¿qué haremos? Esa fue la respuesta de un grupo de personas que escucharon el Evangelio, que se compungieron. Cuando ustedes escucharon el Evangelio, su corazón, su mente, cuando se les habló de su miseria, de su necesidad de un Salvador, su mente y su corazón debió de decir, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Porque si no seguimos como aquellos, y lo vimos en la tarde, como aquel grupo de judíos, de fariseos, que confiaban en ritos, confiaban en la circuncisión, confiaban en que eran conocedores de la ley. Puedes confiar en que existe una profesión de fe, que puedes venir a una iglesia, que te bautizaron, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente te ha compungido de corazón, te ha agitado esa verdad, ha atravesado tu corazón esa verdad de tal forma que quieres gritar y decir necesito un Salvador. Si no es así, hermano, no eres diferente a cualquier otro religioso que asiste a un lugar para llenar el intelecto o cualquier cosa, vaya a saber Dios por cuál sea el motivo que vienes. Esta verdad de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario debe y debió y deberá de agitar a cada ser que será redimido. El impío no será agitado jamás. Se burlará, no tendrá en cuenta esta verdad. La podrá conocer intelectualmente, pero no será agitado por esta maravillosa verdad de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo número 38, prosigo, hermanos. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él está diciendo, cuando a la respuesta, ¿qué vamos a hacer?
que tiene que hacer la persona que ya se compungió con esta verdad. Es decir, yo ya te presenté el Evangelio, Cristo muere y resucita para el perdón de nuestros pecados, como lo enseñó el apóstol Pedro, citando Joel, citando el Salmo 16 y citando el Salmo 110, para hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando ellos preguntan, ¿qué haremos? Y Él les dice, primero, tienes que arrepentir. Arrepentir es metaneo, un cambio de dirección. Volver a las sendas del Señor. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, que quien verdaderamente ha creído en Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bautizarse. Y cuando está hablando en el nombre de Jesucristo, aquí se pararía una secta apostólica y diría, pastor hereje, ahí está claramente diciendo que es en el nombre de Jesucristo. Hermanos, contexto histórico. Estamos 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. En aquel tiempo existían 3 bautismos. El bautismo de Juan. Todos conocemos el bautismo de Juan para el arrepentimiento de pecados. Juan bautizaba, era muy conocido. Lean a Josefo, un historiador de la época, un gran historiador de la época, ajeno a todos los escritos bíblicos, y Josefo habla de Juan el Bautista. Era muy conocido, era como un rockstar, ¿sí? Estaba el bautismo de los prosélitos, muy conocido por cada uno de ellos. Por cada uno de los más de 3,000 judíos piadosos. ¿Por qué? Porque cada uno de los 3,000 judíos piadosos se dedicaban a ser prosélitos. No lo decía nuestro Señor Jesucristo. No les decía, ustedes se desviven por hacer prosélitos y recorren mar y tierra para enseñar y lo único que hacen son siervos de Satanás. No lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Les enseñaban las escrituras a un gentil, las escrituras del Antiguo Testamento, y lo bautizaban al judaísmo. El bautismo, como lo vimos en otras ocasiones, era un rito. Bueno, hace la diferencia el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo para ser prosélitos y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. No está dando una norma teológica, hermanos. Está hablando de la diferencia de los hechos. Contexto histórico únicamente. Prosigo. Estas personas que se compungieron, que fueron agitadas con esta verdad, se tenían que arrepentir y bautizar cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para que fueran bendecidos grandemente? ¿Para que Dios les diese un negocio y les prosperara en esta tierra? ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Aquí también hay una fuerte controversia en aquellos movimientos carismáticos diciendo que el bautismo te da el perdón de pecados. Por eso se llama doctrinalmente o heréticamente hablando, se le denomina como el bautismo regeneracional. Es decir, un grupo de personas tomando este texto cree que cuando tú te bautizas, ahí ya se te perdonaron los pecados. No, hermanos. Sí. La justicia de Dios se nos imputa en el momento que tú crees en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es creer, depositar tu confianza en Él. La salvación nunca, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, será por obras. No lo enseña el libro de Hebreos acerca de Abraham. Lo único que una persona tiene que hacer es creer. Prosigo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí aparentemente, gramaticalmente hablando,
podríamos decir, no, pues es que primero uno se arrepiente y después el Espíritu Santo se nos otorga. Y un arminiano diría, claro, ahí está la teología arminiana perfectamente afirmada. No, en cuestión de exégesis, hermanos, ¿quién da convicción de pecado? ¿Quién da convicción de pecado? El Espíritu Santo. Si tú no tienes convicción de pecado, no te puedes arrepentir. Puedes conocer intelectualmente el pecado, como lo vimos en el libro de Romanos, que los gentiles tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Ellos conocen, eso está mal, pero me la aviento, total, mientras ningún hombre me vea. No, el que tiene convicción de pecado teme a Dios primeramente. No, porque voy a ofender a mi Señor. ¿Y quién es quien da convicción de pecado? El Espíritu Santo. Únicamente porque el Espíritu Santo haya hecho una obra en nosotros, podemos proceder de esa forma. Claro está que Pedro no está haciendo un discipulado teológico. Pedro no está hablando en términos teológicos, está haciendo un sermón evangelístico aclarando lo que sucedió en el Pentecostés. Él está aclarando lo que sucede en el Pentecostés. Él está aclarando lo que sucedió en la cruz del Calvario. A fin, claro está, como está en el texto, de llamarlos al arrepentimiento. De llamarlos al arrepentimiento, a que se bauticen, a que crean, a que cambien de vida, a exhortarles. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y si lo dejamos ahí, algún paido usaría este texto para argumentar el bautismo de infantes. Pero no, el contexto dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, ¿qué? Llamare. Sí, habla de la elección soberana de Dios. Para cuantos el Señor llamare. ¿Sí? La promesa de la cual se está hablando es para cuantos el Señor llamare. A nosotros, como en ese momento al apóstol Pedro, lo único que nos corresponde es predicar el Evangelio. Si Dios le da el don de la salvación, si Dios le regala el don del arrepentimiento, gloria al Señor, demos por ello, porque nos permitirá ver a la Nueva Jerusalén descender gloriosamente del cielo. Pero es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo, obra de Dios, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Dios es el que hace la obra sobrenatural en nuestras vidas. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Hermanos, yo creo que vamos a concluir aquí porque todavía tengo bastantes cosas que decir para los otros versículos. Pero el versículo 40 nos da el hecho o el énfasis de que no nada más les habló esto. ¿Me explico? O sea, no nada más fue citarles Joel capítulo 2, Salmo 16 del 8 al 11 y Salmo 110 versículo 1. Y ya. No. O sea, el apóstol Pedro les persuadió y les decía. ¿Cuál era el fin de esa persuasión? Ser salvos. Ser salvos de esta perversa generación. El fin de la predicación, como lo dice Eclesiastés, el fin de todo sermón oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es el fin de todo sermón oído, temer a Dios y guardar sus mandamientos. El fin del apóstol Pedro en estos sermones, en estas persuasiones, es la salvación del alma de las personas que lo están escuchando. Si ustedes van a un lugar, porque desgraciadamente no tenemos la conciencia de lo que significa una iglesia local, y las personas van deambulando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia.
ustedes van a una iglesia donde la persona que precede el púlpito no se preocupa por saber si ustedes son salvos. ¿Qué me importa si tienes 30 años yendo a una iglesia? A lo mejor no eres más que un fariseo. ¿Eres salvo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Verdaderamente eres cristiano? ¿Verdaderamente eres cristiano? Era el fin del apóstol, véanlo. Era persuadirlos a la salvación. Lo he dicho en otras ocasiones, no hay de dos. Como peregrinos de esta tierra, o tenemos la ira de Dios o la misericordia de Dios para vida eterna. O tienes tormento eterno o gozarás de la vida eterna por la misericordia de Dios. Y la única diferencia es que depositaste toda tu confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.